Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, 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 mi queridísima Alessa Esteban, mi querida hermana del corazón, como digo. Aquí estamos juntas nuevamente en este podcast que tanto lo disfrutamos y disfrutamos además el preludio que tenemos fuera de micrófono cuando nos reencontramos y ahí nos vamos conectando en el sentir, en qué estamos experimentando en ese momento, ¿no? En esos últimos días. Así que qué placer estar contigo porque más allá de esta labor que nosotros hacemos con tanto amor hacia nuestra audiencia, que siempre decimos sale desde nuestro corazón, sale desde un aspecto absolutamente humilde, desde la perspectiva que nosotros vemos con respecto al mundo. Es un placer poder encontrarte en este camino, reencontrarte para poder ir eh, conectándonos en las experiencias y además tratando de darles una lectura e interpretándolas desde el corazón. Es como que uno siente ese acompañamiento y yo te lo agradezco desde el corazón. Así que qué lindo encontrarte. Muchas gracias, Sus. Yo también te amo mucho, los amo mucho. Estoy muy contenta de estar aquí y de que estemos creando estos audios y esta información. Para mí es también un placer estar siempre, cada semana aquí con ustedes. Bueno, y estamos entonces hoy aprestos a tratar un tema que por supuesto siempre la base es lo que sucede en nuestra 3D, en el día a día, ¿no? En lo que nos pasa, porque muchos dicen, no, pero el tema de la espiritualidad, te vas a la quinta D, a la sexta, ¿por qué no nos vamos acá en el terreno de todos los días? Porque todo es muy lindo, es muy ideal cuando nos ponemos a meditar, pero ¿qué hacemos entonces en el día a día? Y justamente está todo interpenetrado, está todo interconectado, y la posibilidad de que nosotros podamos ver la circunstancia de nuestra 3D, de todos los días, desde una perspectiva más elevada, bueno, nos hace recordar al vuelo del águila, ¿no? Que va volando hacia mucha altura y desde arriba va observando todo el panorama. Cuando nosotros estamos aquí en esto de muy cerquita, en esa visión tan cerquita y cierta forma limitada, nos desesperamos porque creemos que podemos encontrar la solución por esta o la otra forma, pero hay aspectos o perspectivas que no estamos pudiendo ver ni sentir. Así que vamos con esto y me parece muy atinado que podamos ver esta perspectiva de lo que nos pasa en el día a día, de lo difícil que es ponernos de acuerdo o consensuar con el que tenemos al lado, ya sea nuestra pareja, ya sea vínculos a nivel familiar, ya sea un grupo de seres que se proponen hacer algo en conjunto y que luego empiezan ahí las diferencias y yo dije esto y esta es mi perspectiva, ¿no? Y que muchas veces se quiebren, se rompan los proyectos de hacer algo en común. Justamente, en realidad nosotros aquí en la tercera D hablamos de los egos. Dice, lo que pasa que el tema son los egos. Pero yo creo que vamos un poquito más, ¿no? A abrir la perspectiva de qué es lo que nos pasa para poder ir entendiendo, sintiendo qué cosas están sucediendo y qué cosas podemos ir atendiendo en nuestro interior, que todo está dentro nuestro, para poder ir comprendiendo esas situaciones sin, digamos,
sufrirlas, padecerlas, angustiarnos y sin terminar con distorsiones en el cuerpo que al final terminan a lo mejor llevándonos, ¿no?, al consumo de distintas sustancias, ya sea para salirnos y evadirnos, o ya sea para quedarnos como zombies, porque no queremos hacernos problema, entonces me tomo algo para que me rebote todo, ¿no? Así que esta sería la perspectiva de hoy, o la posibilidad de hoy, mi querida Lesa, de evaluar esta forma de ser de cada uno de nosotros, estos pensamientos, cómo es que surgen, qué factores influyen y verdaderamente qué podemos aprender o saber de factores que a lo mejor no tenemos en cuenta y que también en cierta forma están interactuando en ese mundo que nosotros estamos creando y que a su vez queremos interactuar con el otro, ¿no? Y antes de entrar en esto, yo te cuento que estudiando con muchos entrevistados interesantísimos, un día llegó al estudio de radio un licenciado en economía. Pero un licenciado en economía con una vista absolutamente abierta de lo que es la economía. Él dice, la economía se considera como repartir lo que es escaso, cuando en realidad la economía significa prosperidad y abundancia. Es totalmente lo contrario, el mundo es abundante, la naturaleza es abundante, no hay escasez. En realidad, como de por sí el concepto de economía y dentro de lo que es el encuadre de lo académico de la economía, es parte de ese paradigma errado y equivocado de que hay poco y dentro de la escasez hay que repartir, todo lo que emerge de la economía está vinculado con ese concepto. Y entonces estamos hablando de un paradigma. Y él nos habla de otro que verdaderamente es el real. Y es, partimos de que todo es prosperidad y a partir de la prosperidad podemos tener una vida donde todos tengamos lo que realmente necesitamos, sin escasez, ¿no? Y él hablaba de que en las prácticas de asesorar a grupos para lograr objetivos y propósitos, muchas veces no podía entrar en la sintonía del alma del otro, porque evidentemente muchos cuestionan, no, pero el alma, qué sé yo, qué es, qué no es, no existe, no lo hablemos en economía. Entonces él trajo un método de una técnica de un psicólogo norteamericano, Edward de Bono, que crea la técnica de los 6 sombreros. La técnica de los 6 sombreros. Y fíjate, en esta técnica de los 6 sombreros, ¿qué dijo este licenciado en psicología? La técnica de los 6 sombreros para pensar es un método que se utiliza para amplificar las conversaciones creativas, asegurándose de que se representen una amplia variedad de puntos de vista y estilos de pensamiento, mediante el uso de 6 roles o 6 sombreros, cada uno con su color. Y te cuento, literalmente había 6 sombreros en el escenario. Un sombrero blanco, sí, un sombrero blanco, un sombrero rojo, un sombrero negro, un sombrero amarillo, un sombrero verde y un sombrero azul. Entonces, si el propósito del grupo era crear un producto, suponte, cada uno tenía que asumir, de acuerdo a su talento, con qué sombrero se iba a identificar, pero varios se tenían que identificar con el mismo sombrero, porque cada sombrero apuntaba a una temática específica del tema a tratar. Suponte, si vos, ¿no?, eras muy lógica y racional, y varios de los integrantes lo eran, es muy probable que lo tuyo sea elegir el sombrero blanco, que representaba a todos los aspectos exclusivamente lógicos y racionales. Entonces, sobre esa temática, ¿no?, voy a crear ahora un nuevo auto. Perfecto, que se junten todos los sombreros blancos y solamente hablen de los aspectos lógicos y racionales de ese propósito, ¿sí? Luego, si vos eras intuitiva, ¿no?, esos seres que tienen esa intuición a flor de piel, y varios también tenían esa capacidad, se colocaban el sombrero rojo.
Y de ese proyecto, ellos aportaban desde esa mirada. Intuitivamente, es muy probable que puedan llegar a tener ideas de intuición con respecto a cómo la gente podía percibir ese producto y solamente se centraban en lo emotivo y en lo intuitivo, que seguramente eso iba a tener que ver con el aspecto propagandístico del producto que se iba a exponer. Luego, las personas que son más cautelosas, que dicen cuidado, cuidado, tengamos cuidado, veamos al otro que está haciendo el mismo producto y fíjate, a ellos les falló tal cosa, no lo hagamos así, esos tenían el sombrero negro. ¿Por qué? Porque eran de por sí más cautelosos observadores y tenían mucha capacidad para hacerlo. Luego, el que es optimista y que tiene siempre su propuesta en cuanto a cosas positivas, que tiene entusiasmo, que tiene toda esa pila de decir, nos va a ir bien, pero bueno, justificando por qué nos va a ir bien, se colocaban el sombrero amarillo. Luego, ¿quién? Era muy creativo, imaginativo, seguramente dentro del grupo había artistas, había seres que están muy conectados con su alma y la creatividad, ellos se colocaban el sombrero verde. Y el sombrero azul es el sombrero de la organización, de la gestión, quienes son de por sí ordenados, que saben gestionar, que tienen las cosas muy claras como para que las cosas sean organizadas, tenían el sombrero azul. Cada uno, dentro de su grupo, ¿no? Iba a ir resolviendo y teniendo, ¿sí? Un resultado, digamos, de su labor. Y luego, un representante de cada sombrero se reunía junto con los otros y iban evaluando, pero ya habiendo resuelto una cantidad de aspectos en forma separada. Porque eso es lo que veían, es que cuando el grupo se reunía para puntualmente pensar o organizar algo, se mezclaba todo. Se mezclaba el cauteloso, el temeroso, se mezclaba el que era optimista, se mezclaba el que era muy emotivo, las emociones, se mezclaba el otro que apuntaba solo lo que era lo económico. Esto no nos va a dar. Entonces, esa técnica y ese método de Edward de Bono fue exitosísimo. Eso surgió en el año 1985 y yo lo quiero presentar aquí como una herramienta para poder tomar, digamos, el análisis de lo difícil que es consensuar con otro cuando hay tantos aspectos que verdaderamente nos hacen diferente al otro. Igual, pero a su vez diferente. Y me gustaría que enfoquemos, si de esto te surge alguna reflexión, quizás alguna reflexión con respecto a esto, que es muy de tercera D, muy de tercera dimensión, muy para decir, bueno, tenemos un propósito y lo aplicamos así. De hecho, hasta en la familia se puede aplicar, cuando siempre están discutiendo, ay, Navidad, vení conmigo. No, 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 andate con la suegra. No, 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 no. Bueno, hasta cualquier cosa. Pero también me gustaría muchísimo que seamos como el águila, que se va por arriba y empieza a observar todo y tiene también entonces estos sentires y estos mundos de cada uno, mucha vinculación con conciencias estelares, con las tribus de Israel, con un número 12 que en cierta forma tiene una gran intervención en nuestra parte genética. Quizás es muy amplio, ¿no? Quizás no nos da el tiempo, pero yo directamente te propongo de que podamos ir, aunque sea de a poco, ingresando, digamos, en este mundo fascinante que es cómo somos en cuanto a mundo y cómo podemos hacer, bueno, para tener el mejor vínculo con el otro, en cierta forma. Así que así estamos. Wow. Es una, híjole, es una propuesta muy bella, obviamente inmensa y muy compleja. Me cuesta trabajo pensar cómo voy a explicar esto desde el principio, ¿no? Cómo podemos reflexionar acerca de quiénes somos y cómo somos
y de verdad poder abarcar la inmensidad de lo que somos cada uno de nosotros, porque al final todos somos almas que venimos, sabes, como fractales de distintos grupos, a su vez mayores de alma o de conciencia, que venimos con ciertas tendencias, como lo explicabas con el color y los sombreros, las características de cada sombrero. Es como una buena analogía para describir cómo es que nosotros podemos venir de distintos sistemas estelares o de distintos tipos de alma o cualidades de alma, que ya traes como cierta información, traes cierta tendencia a ciertos gustos, a ciertas cosas que vas a hacer en esa vida, en la del planeta Tierra. Y entonces yo todavía lo aumentaría otros 6 más. O sea, en este caso hablabas de 6 sombreros, pero en el caso de los sistemas estelares que han influido mayormente en, pues digamos, en la distribución de almas y en la alimentación de almas al planeta Tierra, son 12 sistemas, o sea, es el doble, ¿no? Son 12 sistemas estelares principales que han alimentado estas almas, ¿no? Que han sido como el semillero para enviar todas estas almas que se van a distribuir en el planeta Tierra. Son tendencias, obviamente no es algo que sea exacto y específico y cerrado en su totalidad, porque las almas no nada más vienen de un solo sistema estelar, o sea, ahora con la apertura de registros akáshicos estelares nos hemos dado cuenta que un alma puede hacer todo un recorrido en distintos sistemas estelares y traer información de 3, de 4, de 5 sistemas estelares o solamente de uno y de uno de estos 12 principales, pero que trae también como combinación con otros momentos que ha vivido como alma en distintas vidas, en distintos sistemas. Porque obviamente en el cosmos no nada más hay 12 sistemas estelares, hay millones, ¿no? Infinitos, infinita cantidad de posibilidades de lo que un alma puede explorar allá afuera, recopilar información y luego venir al planeta Tierra. Lo que sí, y por qué la importancia del planeta Tierra, es porque aquí justo es como ese semillero en donde se van a poder conectar todas estas informaciones, ¿no? Así como en la obra de teatro o en esta reunión se conectaban todos estos sombreros, pues de esta manera, no, para hacer algo más, digamos, completo, entre comillas, ¿no? Para generar una experiencia más completa. Creo que el planeta Tierra es esto, ¿no? Es nuestro escenario, nuestro semillero, nuestro, nuestro piso, nuestra tierra tal cual a nivel de sembrar, ¿no? Donde se van a empezar a unificar y a juntar todas estas experiencias y todas estas conciencias. Y este es nuestro territorio de juegos, nuestro territorio de experimentación, para que las almas vengan aquí según pues su historia, ¿no? Su historia individual, para que vengan aquí a formar estos nuevos futuros, nuevas realidades. O sea, realmente es como un lugar donde se van a generar realidades a partir de estas experiencias y expectativas que uno trae según la información personal. Pero claro está que ya cuando estamos todos aquí, es difícil, ¿verdad? O sea, ya, o sea, se empieza a reflejar esa complejidad de todo lo que traemos, que creo que eso era como con lo que iniciaste esta plática, que justamente nos da esta idea de que, claro, venimos y aquí nos topamos con un montón de dificultades, ¿no? A la hora que queremos conectar con el otro, a la hora que queremos intercambiar nuestra información, nuestra perspectiva con el otro, entonces es difícil porque el otro viene del color azul o del color negro y yo vengo del color rojo y entonces esto es un
sí, se presta a discusión, pero creo que lo más importante para que tengamos una experiencia óptima y seamos lo mejor que podemos ser en términos aquí en la Tierra como seres humanos, es precisamente que estemos muy conectados con nuestro interior, con nuestra alma, con nuestro origen, con la base de lo que somos. Porque de esta manera vamos a poder respetar nuestra propia perspectiva, pero también vamos a poder respetar la que nos ofrezcan los demás. Y entonces, porque tanto mi perspectiva va a ser válida como la que nos estén ofreciendo las demás personas. Y hay que valorarlo, ¿no? Muchas veces lo que sucede en esta interacción ya aquí adentro del planeta es que creemos que la nuestra es mejor y no estamos valorando lo que puede aportar la perspectiva de esos otros colores o de esas otras semillas estelares, de esos otros seres. Entonces, creo que lo importante es esto, estar siempre conectados con quién soy yo, el yo soy, que es esta fórmula mágica, transmutadora y maravillosa que nos han dejado los maestros ascendidos como enseñanza, que nos han enseñado justo las razas estelares, ¿no? El unificar, el saber quién eres, el saber partiendo desde yo soy para poder entonces valorar y conectar con esas otras perspectivas que nos ofrece el juego del planeta Tierra, la riqueza que es el juego de estar aquí o la puesta en escena o la obra de teatro en la que estamos nosotros representando nuestro papel aquí en el planeta Tierra para conectar con las perspectivas de los demás. Creo que de ahí, o sea, al final es complejo porque nos metemos en muchas preguntas, en muchas cavilaciones aquí en la Tierra, pero es muy fácil y muy sencillo cuando nos conectamos con esta fórmula transmutadora de yo soy, cuando conectas con tu verdadera alma, con la verdadera conciencia de tu alma. Creo que todo se disuelve, todo problema se disuelve, toda diferencia se disuelve y entonces podemos realmente acceder a esa unificación y vivir una experiencia mucho mejor, más placentera y todo. Y entonces el respeto hacia las opiniones de los demás se va a dar de una forma natural y orgánica. No vamos a tener que hacer conciencia de que tenemos que respetar al otro. No va a haber discusión alguna. Va a ser simplemente algo muy bello. Natural. Ajá, por afinidad Natural. de forma, ¿no? A eso iba. Como que A lo que eso. vamos a traer va a ser a todos los que, o sea, si yo soy el sombrero blanco, si yo estoy conectado Ujú. con mi sombrero blanco, vamos a atraer por afinidad de forma a todos los demás que se ponen el sombrero blanco. Y entonces no se trata de hacer un conflicto y de confrontar a los del sombrero rojo o negro, sino de valorar lo que nos está aportando el rojo y el negro también, ¿no? Alicia, lo que estás planteando, porque es por ahí. O sea, ninguno de los sombreros, en definitiva, es más importante que el otro, porque en realidad nosotros tenemos todos los aspectos. El aspecto lógico, racional, el aspecto intuitivo, el aspecto creativo, el aspecto de la cautela, el aspecto del optimismo, pero sí, es verdad que de acuerdo a nuestra impronta, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestras perspectivas, seguramente vamos a tener más intensidad o asociación con algunos de los sombreros, ¿no? Pero lo que vos decís, creo que pasa por ahí, porque ¿qué pasa? Nos encontramos con algo muy importante cuando vos hablas la conexión con nuestra verdadera esencia, con nuestra alma, ¿no? Con nuestro yo soy. Pero también nos encontramos con seres que no están en sintonía con eso. O sea, son seres muy materialistas en el sentido total y literal. No creen que haya un alma, no creen que haya un yo soy, no creen, digamos, es como que aparte de no creer,
inclusive hasta también desvalorizan a quienes creen eso porque los ven que están como fuera de la tierra, fuera de la realidad, fuera de, digamos, de cualquier aspecto que deba ser tenido en cuenta como para evaluar o resolver una situación, ¿no? Porque también estábamos hablando antes del micrófono, de abrir el micrófono a la grabación, de los paradigmas o mundos que cada uno han incorporado de una manera intensa a fuego, ¿no? El paradigma del sufrimiento y el padecimiento, que en realidad sí, fue un paradigma que de hecho fue instaurado en el sistema. ¿M? El propio sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad, o sea, siempre, digamos, esa parte, digamos, que significa que si no te sacrificás no vas a llegar a nada y que además de todo eso sos culpable, ¿no? Que también es otro aspecto que fue implantado. Y entonces salirse de ese modelo es verdaderamente bastante complejo y quizás eso hace que muchos sean reticentes a todo lo que esté vinculado con lo que somos, ¿no? A nuestra esencia espiritual. Entonces, ahí podemos encontrar que verdaderamente, como decís vos, hay quienes no consideran por igual la importancia de cada uno de los sombreros, sino que ya directamente dicen, los sombreros que van son estos y los otros directamente no los considero. ¿Qué hacemos en esos casos, Alesa? En la tercera D, ¿eh? En el día a día y en un grupo. Suponte, un grupo se junta y tiene un propósito y quieren llevar adelante algo realmente interesante Pues para la comunidad. creo que es bastante fuerte para las personas que son más intuitivas y que están realmente conectadas con su alma, porque cuando se topan con alguien que los desacredita y que no están en conexión con su alma y que están buscando solamente una discusión y un conflicto, esto va a representar un gran reto para el que sí está conectado y que sí tiene esta intuición, porque lo que vamos a tratar de hacer es sanar a esa persona, tratar de convencer a esa persona y lo único que tenemos que hacer es respetar esa opinión porque es tan válida como la nuestra y simplemente entender desde el fondo de nuestro corazón que ese no es nuestro lugar y que esa no es la persona que nosotros o con quien nosotros podemos conectar. O sea, tendríamos que respetar. Obviamente la otra persona también tendría que respetar nuestro espacio y nuestra opinión y evitar la discusión, pero evidentemente si esa otra persona no está conectada consigo misma, va a provocar la discusión. Entonces está en nosotros que sí estamos conectados en evocar esa inteligencia divina que somos y simplemente invocar esa inteligencia divina en silencio en la otra persona. O sea, es que no podemos hacer otra cosa más que invoco la presencia divina de Dios en ti como en mí, porque así, por afinidad de forma, entonces podremos conectar con esa persona. Pero si esa persona no tiene para nada esa intención, pues ¿para qué estamos nosotros tirando nuestra energía allí, ¿no? O tirando a la basura nuestro conocimiento. Simplemente en silencio invoco la presencia divina de Dios en ti y yo entiendo que ese no es mi lugar, me doy la vuelta y me voy a buscar donde sí es mi lugar, porque por afinidad de forma va a llegar la persona que sí está adecuada para el lugar en el que tú estás. Me encanta, me encanta. Y esto también es un desafío muy grande para quienes sí reconocen su esencia álmica, reconocen que nosotros tenemos esa chispa divina interna y reconocen además que venimos todos con labores y misiones que no son terráqueas, o sea, que son para manifestar en la tierra, pero que son divinas. Entonces también eso hace un clic, digamos, en cuanto a lo que uno pretende hacer dentro de lo que es el mundo de la manifestación, ¿no? Cuando Claro. nosotros decimos,
tengo muy buenas intenciones, pero acá en este mundo que está todo así, todo asá, yo entonces ahí ya me voy limitando, me voy entristeciendo pensando de que en realidad todo eso, esa impronta con la que venís, todos esos propósitos y esos proyectos, al final no se van a dar, cuando en realidad justamente el gran desafío nuestro en esta tierra y en esta nueva humanidad es eso, es traer el cielo a la tierra, aunque parezca tan utópico y tan imposible, y sin embargo cada vez nos vamos encontrando más con seres que verdaderamente ya lo están internalizando esa realidad y ya están prestos para ir materializándola. Y de hecho hay muchas acciones que ya se están haciendo desde un principio de fraternidad, desde un principio de amor en acción y desde un principio en el cual uno ha asumido que su rol, de hecho, hasta trasciende la propia vida, porque es como plantar la semillita de un árbol que se va a hacer grande dentro de 50 años, donde nosotros ya no estamos, ¿no? Así que eso Claro. también, digamos, tiene que ver con ese sentido de trascendencia. Estamos el tiempo que estemos, pero tratando de ir plantando semillitas que sean nutritivas y positivas, ¿no? Y Claro, es súper fuerte. fíjate, Esto que estás planteando es muy, muy fuerte, porque para las semillas estelares que tienen mucha más sensibilidad a percibir lo que trae cada una de las personas, es verdaderamente frustrante y puede ser verdaderamente doloroso el no tener esas coincidencias, el no encontrar esa conexión profunda de alma con estas otras personas que a lo mejor ni quieren ni están preparadas para una conexión profunda de alma. Esto es algo que con lo cual me he topado desde que empecé con mi carrera espiritual, ¿no? O sea, desde que era niña, siempre me ha pasado esto, de tratar de conectar espiritualmente, profundamente con alguien que está completamente negado a ello y que incluso lo toman como hay esta pobre persona, ¿no? Y te lastiman encima de todo con este propósito para que te des cuenta que eso no existe, ¿no? O para que te des cuenta que entonces hay un gran choque porque sí que mucha gente empática o de manera extrema eh, sensibles y amorosas y es una forma muy cruel, la verdad. Es una de las formas más crueles a las que uno se enfrenta aquí en el planeta Tierra. Y de hecho hasta lo he llegado a pensar, lo he llegado a pensar, no, de hecho no hace mucho tiempo, no hace unos minutos, unas horas, llegué a pensar creo que no soy para este mundo, ¿no? No estoy en el, quizás, o sea, estoy fuera de todo lo que se debe de llevar como protocolo para relacionarte con otras personas aquí en la Tierra. ujú. O sea, no, no, Sí, sí, bueno, vos fíjate que es muy interesante lo que vos propones, o sea, lo que vos estás explicando. ¿Por qué? Porque esta situación, digamos, a la cual tantos seres sensibles y realmente grandes, eh, yo creo, iluminadores en cierta forma, y sí lo son, iluminadores, digamos, para poder ir llevando estas perspectivas de reconectarse con lo que somos. Eh, digamos, tienen un factor, y de hecho me incluyo, muy, digamos, a flor de piel, que es la sensibilidad, y que está vinculado con lo emotivo. claro, Nosotros tenemos dentro de nuestra constitución, obviamente, este factor tan importante que es la emoción. La emoción que es una acción que mueve un sentir y que verdaderamente está muy abierto a todo lo que sucede, por lo tanto también es muy sensible cuando lo recibe, ¿no? Cuando recibe, digamos, ese impacto exterior. Ahora, cuando nosotros tenemos a través de ustedes, grandes canalizadores, la información de contactos con seres estelares de otras dimensiones, de otros sistemas estelares, hemos tenido muchas veces el testimonio de seres que realmente infundían un gran amor, pero que no tenían emociones, o aparentemente no las tenían, porque en realidad estaban
centralizando todo ese amor a través de esa fuerza que, a través de esa energía que ellos expandían, provocaban una tranquilidad en el que lo estaba recibiendo a ellos mismos, ¿no? Porque de por sí es algo que impacta, quizás recibir la presencia, que puede ser ya sea en sueños o ya sea inclusive en esta misma dimensión, de un ser que es diferente a lo que nosotros vemos. Y ellos, en la mayoría de los casos, o casi en todos, emanaban una energía de tranquilidad para que ese ser recibiese el mensaje o recibiese la conexión desde una perspectiva calma. Yo creo que un factor impresionantemente fuerte, desestabilizante en la raza humana, que tiene dentro de su genética, como decías el otro día, la conexión con 12 energías estelares multidimensionales. El gran desafío, creo, o uno de los grandes, es justamente no anular las emociones, sino eh, alquimizarlas, de tal punto, en tal punto en el cual podamos tener la suficiente conexión con ellas para no perder esa ternura, esa empatía y esa calidez, pero la suficiente fuerza para evitar que las propias injusticias y los propios golpes, algunos hacia uno mismo y otros hacia un débil, cuando uno ve sufriendo un animalito o haciendo algo, obviamente accionar para evitarlo, pero a veces no se puede evitar, y que eso no nos impacte al punto de alterar nuestro cuerpo físico y alterar también hasta nuestra propia vinculación con el proyecto y la misión con la que vinimos. Entonces, uno de los grandes desafíos, pienso yo, del ser humano es tener esa alquimización con respecto a este aspecto emocional que muchos seres de otras dimensiones ya no lo tienen, ya no lo tienen. Y me parece que en realidad un gran desafío para el ser humano sería no quitar la emoción, sino mantenerla dentro, digamos, de lo que es gestionarla de forma de que no impacte para que me desestabilice, pero sí siga manteniendo esa conexión sensible con lo que sucede y con lo que es la ternura interna, ¿no? Porque si no parecería ser que, acá hay que ser fuerte, entonces no tengo que mirar esto porque si eso te hace mal, no lo mires. No, no, porque si no lo miro, no lo visibilizo, y si no lo visibilizo, no voy a pensar el día de mañana que yo tengo que ser, ¿por qué no?, dentro de mi semillita partícipe de cambiar esa realidad. Cuando yo empiezo a normalizar lo que es anormal, entonces me desvinculo, me disocio y ya me da igual que exista, porque total a mí no me molesta, ¿no? Yo creo que todo esto me parece que es un gran desafío para nosotros, como seres humanos conectados con la sensibilidad y el alma. Sí, totalmente. Es que ahora que decías esto, pensaba justo cómo es en otros planetas, cómo es en otros sistemas estelares. Obviamente parte del programa del planeta Tierra es vivir en contraste, vivir estas emociones de una manera tan intensa que nos permitan realmente entrar en el programa de esta vida que teníamos que hacer, porque si no, si recordáramos cómo es en otros lugares, diríamos, ay, bueno, no importa, estar aquí en la Tierra es temporal, ya tendré mi amor para toda la vida cuando me salga del planeta Tierra. Y en realidad, pues entonces esto impide que cumplas con esa misión de encontrar el amor aquí en la Tierra, que es algo que es sumamente difícil de hacer, pero que viene como una impronta de una misión y prioridad para algunas semillas estelares. Yo estoy de acuerdo que yo no soy la única que está investigando estos temas. Entiendo que para muchas personas en su vida personal y individual siempre ha sido importante tener una conexión de alma profunda con otras personas. En mi caso, pues sí, soy una persona muy barroca, muy simbólica y siempre estoy tratando de conectar con todos estos niveles eh, espirituales y entonces es algo con lo que obviamente me he topado
con una frustración aquí en el planeta Tierra, porque no todos entienden esa simbología, no todos entienden el por qué ser tan hasta cierto punto complicado, por qué tener que encontrar todas estas señales, por qué generar toda una historia tras bambalinas de lo que es la historia aquí en la Tierra. Y esto, bueno, esto es porque obviamente muchos que venimos de otros sistemas estelares, al entrar aquí, nos topamos con que tenemos que vivir estos contrastes, tenemos que aprender a manejar estas emocionalidades, estas emociones que se nos están demostrando, presentando como provocación para que nuestra propia alma se pueda expandir. Obviamente no es algo que queramos hacer, o sea, obviamente yo te decía, tras bambalinas, te decía, yo no quiero más. Eh, enseñanza, si siempre va a ser una enseñanza, es que ya, o sea, no, tienen también los maestros o nuestra propia alma tiene que saber cuándo parar con la enseñanza. Y creo que esto ya se da a un nivel de negociación personal, en donde mi alma va a negociar con mi propia vida, con mi propio ser, con mi propio programa que establecí para vivir esta vida, se van a negociar ciertos puntos y tú estás en todo tu derecho porque por eso existe el libre albedrío, para que a través de este libre albedrío puedas ejercer ese derecho con el que vienes a la tierra de negociar y cambiar los programas que se plantearon desde un principio para tu vida aquí. Pero no podríamos saber cuáles son los programas que ya no queremos más en nuestra vida si no hubiéramos experimentado el contraste o el desagrado de tener que sentir emociones negativas para entonces poder, ¿sabes? Decir esto no, quiero esto y para saberlo, pues uno tiene que experienciarlo en carne propia, o sea, tienes que vivirlo, porque si no, no lo entiendes. Aquellas personas que no están en el camino espiritual y que no les importa, no, realmente pues no conectan con las emociones, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Que no crecen, ¿no? O sea, se quedan en ese programa durante toda su vida y no ves esas transformaciones o esos grandes cambios en su carácter, en su esencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que nosotros, desde la perspectiva externa del planeta Tierra, desde las perspectivas extraterrestres, lo vemos como, uy, está atascado, está realmente inamovible en su vida, porque en la siguiente vida va a volver a vivir lo mismo hasta que tenga esa decisión de crecer, de expandirse hacia otros horizontes. Y entonces, ¿qué pasa? Que venimos una oleada de voluntarios de otros sistemas estelares a vivir intensamente las emociones y los contrastes y a tratar de sacudir emocionalmente a esas otras personas. Pero entonces aquí viene esta parte de lo que es verdaderamente hacer un sacrificio. Porque cuando tú decías que Cristo y Dios vino, bueno, este maestro ascendido que fue Jesús de Nazaret, que fue crucificado y que se instaura como una especie de sacrificio, hay que tener aquí mucho cuidado con esta palabra, porque sacrificio significa ejercer un oficio sagrado. No es entregarte a lo, ahora sí que a lo libre, ¿no? De una manera libre y entregar todo tu conocimiento y todo tu ser para beneficio de personas que no están conscientes. Eso no es hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio es ejercer un oficio sagrado para las personas conscientes y para tu propia conciencia. Entonces, realmente cuando estamos sacrificándonos y viviendo esta experiencia que es un oficio sagrado, ya venir al planeta Tierra es venir bajo un oficio sagrado a cumplir con una misión que es otro oficio sagrado para poder abrir camino a la conciencia que lo va a entender, que lo va a poder conectar. O sea, realmente nosotros no estamos sufriendo para que nos vea aquel que no tiene ninguna conexión. Estamos No. realmente
dando esta parte de sufrimiento para que nuestra propia conciencia personal crezca al grado de elegir no el sufrimiento, sino elegir una vida en donde los sentimientos que estemos proyectando y encarnando sean los sentimientos de felicidad, prosperidad, abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a resolver ningún problema, ninguno, ni nuestro, ni de otros, ni del planeta Tierra, ni misiones masivas y fundamentales del crecimiento a través de enfocarnos en las cosas negativas, en el problema mismo. Nuestra mente no va a resolver el problema mismo, no está capacitada para ello. No fue creado, el problema no fue creado desde el mismo lugar desde el que nosotros estamos tratando de resolver las cosas. De hecho, resolver algo es quitarle la atención, es modificar esa atención y ese monto energético que estamos poniendo allí en el monto energético de lo que realmente queremos y de crear una sensación, por afinidad de forma, crear una frecuencia que por afinidad de forma resuelva ese problema. Entonces trataré de poner un ejemplo. Si nosotros llevamos demasiado tiempo pensando en resolver una discusión política desde lo que nos está causando, desde ese aparente daño que nos causa esa situación política, lo que estamos haciendo es generar más de lo mismo, más discusión, más enfrentamiento, más contraste, más emociones de conflicto. Cuando que si nosotros abordamos esa situación política como diciendo somos uno mismo y eso es algo que tengo que unificar en mí y lo que está haciendo esa situación política es reflejar lo que yo tengo que corregir energéticamente primero en mí, entonces lo voy a poder realmente integrar y resolver desde el respeto y desde cambiar esa frecuencia interna para poder alinearme con la afinidad de forma y entonces poder proyectar una política mejor para mí. Por eso la Cábala dice, los gobiernos de cada país son el reflejo de la conciencia que sostiene, o sea, la conciencia general que sostiene esa nación. Es decir, es una conciencia que está siendo sostenida por la mayoría de los que habitan ese país. Por eso, Sí. luego hay mucha fuga de esas conciencias, ¿no? Las conciencias que no están alineadas con esa conciencia de ese país acaban yéndose a vivir a otros países o acaban haciendo otro tipo de manifestación para su propia vida. No es que todos los o que otros gobiernos estén mejor que unos que otros, no se trata de discutir esto. Se trata de cómo vas a proyectar una mejor vida colectiva para ti y para los demás. O sea, obviamente lo tienes que hacer empezando desde tu individualidad, desde tu propia perspectiva. Y es poniéndole el esfuerzo y la energía en lo que quieres que se manifieste. Está muy Claro que claro lo que vos decís. es Está súper muy claro. difícil, es súper difícil, Sus, porque si tú quieres manifestar una vida tranquila y estás en un país violento, ¿cómo puedes hacer eso? Sí. Bueno, y ahí también, como vos decís, ¿no? Como todo es energía y la frecuencia de uno va conectándose con la frecuencia del otro y por resonancia, ¿no? Nos vamos juntando. Lo mismo es a nivel de la frecuencia energética tuya y la frecuencia general del país en donde vos estás. Obviamente, sí, es Claro. verdad. De hecho, bueno, a muchos nos pasa a veces a pesar que uno ama profundamente a su país, dice, no, no estoy en resonancia con la gran mayoría y hay otro tipo de perspectiva donde vos vas viendo, estudiando, escuchando, ¿no? De cómo a veces se llevan adelante determinadas situaciones en otros lugares y te das cuenta que vos estás mucho más afín con esa
energía de ese grupo, de esas acciones, de esos lugares, y no con la que vos estás, ¿no? Pero a veces también uno se pregunta si también el hecho de que uno esté en donde esté, que no quiere decir que porque uno está acá directamente dice, bueno, sí, me voy a quedar acá hasta el final de mis tiempos, no, también tiene un porqué. No, ¿Por todo, qué? claro, todo está conectadísimo y todo tiene que ver con la energía que tú estás proyectando internamente. O sea, no importa el país, no importa la gente, no importan los grupos, no importa nada de lo externo. En realidad, cuando tú conectas con tu conciencia, con la conciencia divina de tu propia alma, todo lo que está externamente se va a acomodar para reflejar eso que tú estás proyectando. Entonces, es eso simplemente. Es estar en Claro. conexión centrada y personal para poder proyectar. Y entonces, si el externo no coincide con lo que tú estás proyectando, la vida misma se va a acomodar de tal forma para que tú estés donde es algo mucho más adecuado para ti. Claro está que no es que suceda mágicamente, uno tiene que hacer ese trabajo de conectar con tu alma y conectar con la conciencia divina de tu alma es un gran trabajo, tú lo mencionabas antes, hay que trabajar muchísimo y no todas las personas están dispuestas a trabajar en sí mismas para generar una mejor realidad, ni para sí mismas ni para el colectivo, evidentemente, ¿no? Me parece genial. Bueno, esto da para mucho más, mi queridísima Lesa. Ya estamos en los últimos minutitos, pero verdaderamente me pareció que fue muy significativa, muy abierto. Esto da como para ir, digamos, a ver, tirando aristas y ir desarrollando distintas facetas dentro del encuentro de hoy, pero me pareció que en términos generales muy interesante para poder brindar estas perspectivas que son, evidentemente, son muy amplias, pero que se resumen en algo fundamental, que es esta conexión con nosotros, ¿no? Con nuestra alma. Vos sabéis que el otro día compartí una imagen eh, de un texto en el Facebook que me pareció muy bueno, y era la imagen de un indio, y la frase decía, no temas conectarte contigo mismo, no temas en conectarte contigo mismo. Es el único lugar donde encontrarás respuestas y nunca te decepcionarán, ¿no? Y yo dije, wow, qué bueno para compartirlo en el WhatsApp. Estas frases que más de una vez, yo comparto todos los días frases en el WhatsApp, a veces en el Facebook, para que otros quizás si lo quieren ver y lo quieren reflexionar y lo hagan. Y de hecho, evidentemente llaman la atención porque cada vez son más contactos que van llegando a ese estado a ver qué dijo hoy, pero más que dije, qué lectura, ¿no? ¿Qué se percibe de lo que hoy a lo mejor está bueno compartirlo? Porque la vida es esto, ¿no? Es estar en conexión con el otro. Con algunos podemos tener más afinidad, con otros no tanto, pero quizás el hecho de recibir un mensaje de esta forma, ¿viste? Quizás activa alguna cosita o alguna chispita se enciende o por lo menos Seguro, recibir un seguro. referente. Nosotros no podemos dejar de aportar lo que tenemos que aportar. Nosotros venimos con una misión, la misión de conectar, reconectar, reencontrar personas amorosas, hacer estos vínculos. Yo no puedo negar mi naturaleza, por mucho que me haya yo topado con muchas paredes y frustraciones en esta vida. Nunca, nunca, nunca he sido infiel a mi naturaleza de establecer conexiones profundas emocionales o de al menos intentarlo, ¿no? De demostrar esta posibilidad y simplemente lo que estoy trabajando es no sentir esa frustración si no se da. Si no se da es entender que las personas no son para ti, no todas son para ti, no todas van a estar allí. Y es esto, ¿no? Si tú tienes esta naturaleza y esta necesidad de demostrar todas estas frases
positivas de dejarlo ahí afuera, de plantar esta semilla y que no importa quién la vaya a recibir, que la reciba, quien la tenga que recibir, la va a recibir, eso seguro. Quien tenga que escuchar lo que estamos diciendo, lo va a escuchar. Quien tenga que leer esos mensajes que estamos poniendo ahí, van a llegar a ello. Tarde o temprano van a llegar a ello. Y si no, entonces no era y no importa. ¿Por qué? Porque estamos respetando su perspectiva, su existencia, su expresión, su realidad. O sea, así como pedimos que respeten nuestra realidad, pues de la misma manera vamos a respetar la realidad de que viven los políticos, la realidad que viven las empresas, la realidad que viven todos aquellos que supuestamente están haciendo algo mal. Porque aquí el problema es que no hay algo bueno y algo malo. Esto es una construcción que ya lo habíamos hablado también en alguno de tus programas de radio. Eso es una construcción que solo existe en el planeta Tierra. Es una perspectiva del ser humano, el calificar las cosas de mal, esto está bien. Realmente la perspectiva de un maestro ascendido siempre va a ser todo es perfecto a mi alrededor, sea lo que sea, esté como esté, sea la perspectiva que sea que se nos está planteando, pues en algún lugar es perfecta, ¿no? En algún lugar de este universo, y si está sucediendo aquí es porque aquí es perfecta como tiene que ser y como tiene que estar. Es que da para un nuevo podcast, porque sí, da para un nuevo podcast, porque claro, quizás nuestros oyentes van a decir, pero ¿cómo está perfecto que estén arrasando la naturaleza? Eso no. Entonces da para un nuevo podcast porque eso, eso es un despertar de conciencia. Y Claro, eso es justamente, ¿no? Eso que es tan grave es el gran disparador para que nos demos cuenta qué cosas son realmente las que cuentan y qué cosas son las que nosotros somos como ser, que somos también naturaleza, ¿no? Hasta qué punto nos fuimos de nosotros, nos fuimos de la esencia y nos claro, dejamos envilecer por los claro. nosotros decimos acá, por los espejitos de colores, ¿no? Tienes razón, porque eso que acabo de decir de no voy a negar mi naturaleza, también lo podría decir un asesino serial, ¿no? No voy a negar mi naturaleza y tiene la misma validez que lo que yo estoy diciendo, pero ¿cómo lo vamos a ver de la misma manera como una situación aceptable en el planeta Tierra, ¿no? Y esto es por muy fuerte que sea, esto es así, porque el mismo planeta, la misma naturaleza, el mismo sistema como fue creado, no va a permitir que se quede impune esa agresión. Cuando es una agresión, cuando la intención de esa existencia es una agresión, el mismo sistema lo va a mandar de regreso para que entonces pueda vivir la siguiente perspectiva o la perspectiva contraria, la de ser víctima también. Y entonces me parece que en esta vida se están dando ya estos retornos de esa energía de una manera mucho Ujú. más rápida. Ya se nos está presentando conscientemente de una manera mucho más fuerte. Entonces ya no es como antes, que el asesino serial era un asesino en esa vida y luego regresaba a la siguiente a ser una víctima serial también, ¿no? No es así, ya se está dando de una manera mucho más rápida. Entonces, sí que se respeta esa perspectiva, pero también sabemos que todo tiene una consecuencia y todo tiene una reacción. Entonces, de allí Claro. el no podemos defender una naturaleza agresiva, sabiendo que es agresiva, estando conscientes que es agresiva, sin esperar que vaya a tener una consecuencia. Porque el planeta Tierra fue diseñado inteligentemente para que esto tuviera una repercusión y no nada más fuera de un solo lado esa carga, ¿no? Esa carga emocional, esa carga Tal experiencial cual. o de experiencias, pues no estás ciego de un lado. O sea, no es Tal un cual. sistema que tenga esas fallas, pues. No,
No, o sea, lo que yo hago, lo que yo digo, vuelve hacia mí. Y eso está bueno. Y eso es Me interesa una saber, ley universal, ley universal. nos vamos despidiendo, hermosa, y vamos dando nuestros contactos en nuestras redes. ¿Qué te parece? Para quien nos quiera escuchar, seguir escuchando, los podcasts van a seguir viniendo. Y bueno, y por supuesto, es un placer, un honor estar contigo. Realmente aprendemos muchísimo, conectamos muchísimo. Y bueno, siempre la misma idea, ¿no? Que todo lo vamos haciendo desde el corazón porque vamos creciendo juntos. Esto lo vamos transitando todos juntos. Lo que nos pasa a nosotros les pasa a todos. Así que mientras tanto nos vamos encontrando y vamos viendo esas perspectivas de por qué están pasando las cosas o qué cosas nosotros pensamos que están influyendo en lo que nos sucede y nos sentimos que todos somos uno. Ahí nos vamos dando cuenta que todos somos uno. Alesa, Susani, que nos está escuchando, somos todos uno, todos venimos aquí con un propósito, con una misión, y venimos sí a ser felices, así que accionemos para eso. ¿Te parece que comentemos nuestras redes? Gracias, yo encantadísima de haber estado aquí con ustedes. Los proyectos que estoy haciendo ahorita los voy subiendo a mi página de web, alesaestelar.com, y ahí mismo estoy mostrando que empezamos con los códigos de la diosa Isis, que precisamente son 12 códigos que corresponden a las 12 tribus de Israel, a los 12 aspectos importantes de los 12 sistemas estelares que se están reflejando aquí y ahora. Si te interesa esta información, ahí podrás ahondar, porque doy siempre una parte académica y también doy la parte espiritual. Se conjunta, se combina con meditaciones, con activaciones y con la entrega de los códigos, que son información. El código es información en imagen para que puedas sentir esas frecuencias, esas vibraciones, y también en información, porque doy la parte académica para poder entender toda esta parte, porque claro que desde el entendimiento podemos enfrentar mejor las cosas, al menos si sabemos por qué somos tan emocionales o por qué somos tan sensibles, al menos lo entendemos y entonces podemos controlarlo un poco mejor aquí en la Tierra, ecualizarlo, ¿no? O sea, hacerlo más disfrutable, más balanceado para nuestra existencia, para tener una mejor existencia personal aquí. A mí, antes quiero decir que he experimentado tus talleres y realmente son extraordinarios. Y esos códigos que tienen realmente una impronta energética extraordinaria, verdaderamente te digo, en experiencia mía personal, sí se produce esa conexión y esa transmutación. Yo lo digo por experiencia propia y no solamente porque te amo y porque te valoro y porque te admiro, sino porque realmente es una labor extraordinaria la que estás haciendo. Así que quienes resuenen con esto, no dejen de conectarse porque realmente da resultados como elementos de transformación y de conexión con nuestro propio ser, que es lo que somos, ¿no? Así que bueno, eso quería decir. Mis redes son, bueno, el Facebook, Susani Rossi, ahí yo voy subiendo todos los programas de radio, el Telegram, el canal de Telegram, Susani Rossi Radio, el canal de YouTube, Susani Rossi. Gracias infinitas por estar y un placer. Y como siempre yo digo en el programa y siempre lo digo, abrazos gigantes de corazón a corazón. Gracias. Abrazos, gracias, Bella. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.